¿Hiciste la tarea? Bueno, no hice la tarea, pero una de las cosas que habíamos estado charlando el otro día era sobre eBPF. Y me pareció que era interesante que charláramos esto. Bueno, o sea, eBPF es algo que está muy de moda. Hay un montón de gente que, bueno, está muy de moda en un nicho en particular, vamos a decir la verdad. Hay mucha gente que no tiene la menor idea qué es eBPF. Pero hay muchas empresas que agarran y dicen, bueno, ahora estamos haciendo tal cosa con eBPF, tal otra cosa con eBPF. ¿Quieres explicar qué es eBPF? La realidad es que es un conjunto de funciones para programar a nivel kernel, el kernel de Linux. Bueno, no, en realidad también hay eBPF for Windows, que es un conjunto de funciones para programar cosas para el kernel de Windows, que son parecidas pero no son exactamente iguales. Pero bueno, tienen relación las de Linux y las de Windows. La idea de eBPF es que tenés estas funciones y como que lo más clave de todo de eBPF es que tenés un verificador que verifica que no... ¿En runtime o compilación? En compilación. Verifica que no estés haciendo cosas que no deberías hacer. O sea, que no accedas a memoria que no deberías acceder, que no tengas bucles infinitos. Podés tener bucles, pero solamente podés tener bucles de una cantidad de elementos. No podés tener un bucle con una condición que esa condición podría llegar a ser infinita. O sea, tiene que resolver halting state. Sí, yo la primera vez que lo escuché fue como que no, pero esto me enseñaron en la facultad que no se puede. Bueno, lo resuelve teniendo bucles determinados. O sea, solamente tiene bucles determinados, no tiene bucles indeterminados. Esa es la manera que lo resuelve. No es que resuelve el problema del halting state que nos enseña en la facultad que no se puede resolver. Está bien, pero puedes tener un verificador que diga, puedo decir que esto termina, entonces... Claro, el verificador puede decir que eso termina porque todos los bucles son determinados. No hay bucles indeterminados. Bueno, el verificador es la gracia de eBPF porque es lo que lo diferencia de escribir un módulo de kernel. Si vos escribís un módulo de kernel, vos podés hacer lo que quieras, escribís una función, hacer lo que vos quieras, pero no tenés un verificador que te diga que no estás accediendo a memoria que no deberías acceder, que no tenés bucles infinitos, etc. Entonces, digamos que podés romper tu kernel. Escribís tu módulo de kernel y podés romper el kernel. Mientras que con eBPF tenés este verificador que es como un cinturón de seguridad, digamos, que impide que rompas el kernel. Por lo demás, se parece mucho a escribir un módulo de kernel. Después hay herramientas que te permiten aprovechar eBPF mejor, que lo poderoso ahí es la herramienta y no eBPF. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama BPF Trace, que está muy buena. ¿Qué es un reemplazo de ese trace? No. Tiene su DSL que después lo traduce a código eBPF. Entonces no tenés que escribir código C. O sea, normalmente para escribir código eBPF lo tenés que escribir en C. Tenés que escribir código en C que usa las funciones de eBPF que tiene el kernel, que tiene unas cuantas funciones de eBPF. Tenés que escribir todo este código en C y compilarlo con el compilador de eBPF, que, bueno, CLang tiene soporte de eBPF. O sea, con un compilador que soporte eBPF, en principio se usa CLang, y tenés ese código eBPF. Una vez que tenés el código eBPF, lo cargas en el kernel con una función, que sería equivalente a cargar un módulo, pero no es cargar un módulo, sino que es una función de eBPF, o sea, una syscall de eBPF que carga ese código, y ahí lo cargaste el código eBPF. Bien, así es como funciona normalmente eBPF. Después existen estas otras herramientas que te facilitan usar eBPF, como por ejemplo esta BPF Trace, que entonces no tenés que escribir código C, sino que escribís en este DSL y hay operaciones que están como muy simplificadas. Por ejemplo, imagínate que vos querés hacer un código que cuenta cuántas veces llamaste a la syscall open con un determinado nombre de archivo. O sea, cuántas veces abriste tal archivo. Pero lo hace a través de la syscall. Entonces, si machea la syscall open y machea el nombre del archivo, incrementas un contador. Y después de alguna condición o cuando apretas control C o lo que quieras, te imprime el contador. Bueno, esto en BPF Trace es tipo un one-liner de, bueno, la syscall open, tal nombre de archivo, incrementa el contador
y al final imprimilo. Y es como bien sencillito escribir ese tipo de cosas, pero como que gracias a BPF Trace, ¿entendés? O sea, sí, por debajo está usando eBPF, pero si vos tuvieras que escribir eso en código C, sería molesto de escribir. La magia es tener esta herramienta que te traduce de ese DSL muy fácil de usar a el código eBPF. ¿Se entiende lo que estoy queriendo explicar? Sí. Tenés unos límites de cantidad de instrucciones, unos límites de tiempo, supongo que también tenés en lo que puede ejecutar cada paso de la instrucción. El código de BPF es algo que se ejecuta a nivel kernel, entonces no se va a interrumpir y hacer el context switching en el medio, entonces por eso tenés límites de ejecución de cuánto tiempo puede estar corriendo eso, bloqueando el kernel, entre comillas, bloqueando ese core. No, me parece que el límite de tiempo no tiene. Lo que tiene es límite de cantidad de instrucciones y límite de cantidad de memoria. Igual lo aumentaron en una de las últimas versiones del kernel. Le aumentaron la cantidad de memoria que podía usar eBPF porque es de todo el stack eBPF la cantidad de memoria que está limitada. Y como cada vez hay más cosas que usan eBPF. Es un stack para todo el... Bueno, ese límite era un límite global para toda la memoria de eBPF que lo subieron. Pero no, cada uno de los códigos eBPF tiene su mapa, esto te lo había contado el otro día, que la manera de interactuar entre el código eBPF que está en nivel kernel y el código a nivel usuario es a través de mapas, hash table, diccionarios, según el lenguaje. Que los podés acceder desde el código eBPF para guardar datos y los podés acceder desde el código usuario para leer los datos. Y por ejemplo, esto que te estaba explicando de BPF Trace del contador, como que el contador lo va incrementando el código del lado del kernel y después, cuando le pones control C, ponele que lo configuraste que cuente hasta que pones control C, accede a ese valor del mapa, lo lee y lo imprime. Eso lo hace el lado del usuario. La memoria que usa eBPF normalmente son estos mapas. Dependiendo de qué sea lo que estás guardando en los mapas, puede ser más o menos. Por ejemplo, Cilium, que es una capa de red para Kubernetes, guarda en memoria las tablas de los paquetes, de a dónde están yendo los paquetes, y eso ocupa bastante. Digamos, si tenés muchos paquetes que se están transmitiendo a través de Kubernetes, puede ser bastante grande esa tabla. Ese es el uso original de BPF. El uso original es el de TCP-dump, que es el de interceptar paquetes y, digamos, ver lo que están haciendo. Ese es el uso original de BPF, sin la E. Berkeley Packet Filter era de filtrar paquetes. Y el eBPF le agrega más funcionalidades que no son solamente interceptar paquetes para mostrarlos. Lo que yo te decía de Cilium no es solo para mostrarlos. Cilium rutea los paquetes. Sí. O sea, viene un paquete al clúster y tiene que ir entre un pod y otro pod, y Cilium decide de qué pod a qué pod va a ir y rutea el paquete. O sea, en realidad no lo hace Cilium. Cilium lo que hace es instalar las reglas de eBPF y eBPF rutea el paquete. ¿Y cuál es la relación entre el eBPF y las abejas? Es el logo de eBPF porque dice eBPF. No, solamente eso. Cuando estás programando realmente en eBPF, estás programando en C. Y lo que estás haciendo es llamando a ciertas funciones del kernel específicas. Lo más típico es interceptar syscalls, eso es lo más común de todo, pero no es lo único. También rutear paquetes. Básicamente lo que haces es, cuando sucede una determinada acción, llamás a una determinada función. Eso es cuando instalás el código de eBPF, lo instalás como, si sucede esto, llama a esta función. Digamos, muy hipergenérico. Vos tenés que pensar, si hay algo que se pueda escribir como un módulo de kernel, Sí. bueno, ok, capaz se puede escribir eso mismo como en eBPF. No es que siempre, si puede ser un módulo de kernel, puede ser eBPF. Bueno, pero todo se puede escribir como un módulo de kernel. Había un web server que era un módulo de kernel. De hecho, debe estar todavía. Bueno, pero por eso, si se puede escribir como un módulo de kernel, tal vez se puede escribir como eBPF. Igual, bueno, por ejemplo, un web server como módulo de kernel, bueno, pero ¿cómo accede al contenido? Entiendo la parte de servir, pero ¿cómo accede? Tenés que tener una configuración donde decís, en tal directorio están los archivos, o sea, tal directorio es el root por lo menos, y después tenés que navegar los archivos a partir de ese root.
Entonces esa configuración la leía desde el kernel, parseaba el archivo de configuración desde el kernel. No sé, nunca lo usé. Ok, ves lo que digo, ¿no? Que servir, o sea, hacer el listen de cuando viene un pedido en tal puerto, servir tal cosa, bueno, por ahí lo podés programar como un módulo de kernel, pero siempre vas a tener una parte de user space, el parseo de los archivos de configuración no lo vas a hacer en el módulo de kernel. Seguramente. Vas a hacer el setup como para que haga la parte que necesita performance. Claro. Bueno, mi punto es, si es algo que tiene sentido hacerlo como módulo de kernel, probablemente se lo pueda hacer con eBPF. No es que 100%, porque no es que todas las operaciones que hace el kernel se puedan hacer con eBPF, pero muchas se pueden hacer con eBPF. Y tiene solo sentido para cosas que son críticas de performance. Sí, sí. Pensá que, o sea, tenés una limitación, lo de la cantidad de instrucciones que puedes ejecutar, que a medida que ha ido pasando el tiempo lo han ido aumentando la cantidad de instrucciones, lo mismo lo de la memoria, aumentó la cantidad de memoria que podés tener, pero igual tiene que estar como contenido en eso, entonces no querés programar cosas muy complicadas en eBPF. Ok. Lo que querés es programar, como vos decís, las cosas que requieren ser performantes, que te requieren estar a nivel kernel. Ok. Pero a su vez, esto lo podés cargar en cualquier kernel, puedes compilar, no necesitas cumplir limitaciones de licencias del kernel. Sí. Sí. Hay un grupo de funciones de eBPF que son GPL. Entonces, si usás esas funciones de eBPF, tenés que ser GPL, pero no todas. Entonces, si querés no ser GPL, te tenés que limitar a las funciones que no son GPL. Es medio difícil porque suelen hacer falta las que son GPL. Ok. Cuando tenés un tema de licencias, en general lo que pasa es que el código eBPF es GPL, porque es muy difícil si no, y el código user space puede ser la licencia que vos quieras porque se está comunicando con eBPF. A través de una interfaz. Sí, a través de estos mapas, que entonces no linkea código. O sea, el código está en otro lenguaje. Por ejemplo, en Cilium el código de user space está en Go. El código eBPF está en C, pero el user space está en Go. Y se comunican a través de los mapas. Otra duda filosófica. ¿Cuál es la diferencia entre linkear código y usar código? Y usar un mapa. Sí. Sí, es muy filosófica y en definitiva eso es una cuestión legal. Y no pasa por lo filosófico, sino por lo legal. Ok, entonces esto en parte le permite a empresas agregar código al kernel sin contribuir código al kernel. ¿Estoy mal? Pero sería lo mismo que un módulo. Sería lo mismo que un módulo. Sí, pero bueno, está bien, con un módulo compilado con DKMS. Claro. Sí, es que igual el código lo tenés que compilar. Igual ha habido un montón de avances en ese sentido. Porque vos me habías preguntado en un momento para cualquier kernel, me habías abierto esa cosa, esa rama de esto sirve para cualquier kernel. Bueno, eBPF existe desde hace bastante. Existe hace unos cuantos años. No me acuerdo exactamente la cantidad de años, pero... Muchos. Sí, unos cuantos años. A medida que fue avanzando, se le fueron agregando más funcionalidades, y entonces siempre pasaba que vos tenías un código que era eBPF y decía, bueno, pero requiere como mínimo kernel 4.19, como mínimo el kernel 5.4, 5.10, porque a medida que se iban agregando funcionalidades, como que tenía este requerimiento de, bueno, en esta versión de kernel fue que se agregó esa funcionalidad. Ahora está bastante más estable. Hicieron esto que te decía de agregarle más memoria, más instrucciones, pero la API, digamos, ya está cambiando más lento. Con lo cual pasa menos que... O sea, igual tenés ese mínimo, ¿no? El mínimo es 5.4 o 5.10, pero ya son kernels más viejos. Antes era como mínimo 5.10 cuando 5.10 acababa de salir. Entonces como que te limitaba mucho que, bueno, si estabas con un kernel anterior no tenías el soporte. Ahora pasa menos, o sea, ahora la mayoría de las funcionalidades ya están en los kernels LTS, o sea, del último Ubuntu LTS o del anterior incluso. O sea, como que ya se estabilizó un poco. Bueno, y decía, y no me acuerdo exactamente cuándo, creo que en el 5.4
me parece que fue más o menos en la época, bueno, puede ser o 4.19 o 5.4, que se agregó una cosa que se llama Compile Once, Run Everywhere, core. Esto lo hizo la gente de Facebook, que agregaron este core, que básicamente le agrega como una capa en el medio, una libbpf, que no tenés que compilar contra el kernel, sino que compilás contra la libbpf. Te permite tener código BPF compilado como objeto y no tener que estar recompilando. Porque si no usas eso, lo tenés que recompilar contra los headers del kernel, lo mismo que si fuera un módulo. Okay. O sea, antes de este core tenías que recompilar, y incluso después como que tampoco es tan trivial usar la libbpf, como que requiere un poco adaptar el código. O sea, si tenías código escrito previamente, no es trivial migrar a que no dependa del kernel, por un tema de los tipos y de cómo están declarados las syscalls, ponele, porque en el kernel se van agregando nuevas syscalls. Entonces si vos decís, bueno, cuando se llama a open, tenés que saber cuál es open. Ok, pero pará, el tema sería no las syscalls que son de user space, sino las que son internas para el kernel. Claro. Claro, está bien, esas sí son más instables. Claro, entonces antes necesitabas compilar contra los headers del kernel que ibas a correr. Con el surgimiento de Core, que ahora ya hace bastantes años de que surgió Core, no hace más falta, pero si tenés código hecho pre-Core, requiere trabajo adaptarlo. Pasarlo a Core. Sí. Bueno, gracias por explicarme sobre eBPF. Bueno, espero que te haya servido.